Capítulo 30. La miramos con asombro. Creo realmente que durante un momento creímos que su cabeza no marchaba bien. Tan carente de sentido parecía la acusación. El coronel Melchett fue el primero en hablar. Lo hizo amablemente y con suave tolerancia. «Eso es absurdo, Miss Marple», dijo. «El joven Reading está libre de toda sospecha». «Naturalmente», asintió Miss Marple. Él mismo se encargó de que así fuera. Por el contrario, repuso el coronel Melchett secamente. Hizo cuanto pudo para ser acusado del asesinato. ¿Sí?, afirmó Miss Marple. Nos engañó a todos con su proceder. Incluso a mí. Recuerde, Mr. Clement, que me quedé muy sorprendida al saber que Mr. Reading había confesado ser el autor del crimen. Desbarató todas mis suposiciones y me obligó a creerle inocente, cuando hasta aquel momento le suponía culpable. ¿Era de Lawrence Reading, pues, de quien usted sospechaba? Ya sé que en las novelas el culpable es siempre la persona que menos parece serlo, pero he observado que esto no suele ser nunca así en la vida real. Por grande que haya sido siempre la simpatía que he sentido por Mistress Procero, no pude evitar llegar a la conclusión de que estaba completamente bajo la influencia de Mr. Reading, y que haría cualquier cosa que él le pidiera. Y él, desde luego, no es de los que huyen con una mujer sin dinero. Desde su punto de vista, era necesario que el coronel Procero fuera eliminado, y lo eliminó. Ese joven tiene encanto, pero no sentido moral. El coronel Melchett no pudo ya contenerse por más tiempo. «Tonterías, y nada más que tonterías. Reading ha justificado a plena satisfacción su empleo del tiempo, hasta las 6:45, y Haydock afirma que Procero no pudo haber muerto entonces. Supongo que no creerá saber más que los médicos. ¿O sugiere acaso que Haydock miente, sabe Dios por qué? Creo que la declaración del doctor Haydock es totalmente verídica. Es una persona de bien. Desde luego quien mató al coronel Procero fue Mistress Procero y no Mr. Reading». La volvimos a mirar con increíble asombro. Miss Marple se arreglaba el sombrerito de encaje, echó atrás el chal que le cubría los hombros y empezó a hablar suavemente, haciendo las más asombrosas manifestaciones en el tono más natural del mundo. No he creído que fuera mi deber hasta el momento. Las creencias que uno pueda tener, aunque sean tan arraigadas y fuertes, que equivalgan al conocimiento directo, no son pruebas definitivas. Y a menos que uno tenga una explicación que encaje con todos los hechos, como le decía esta misma noche al querido Mr. Clement, no podemos aceptarla como verdadera convicción. La explicación que me daba a mí misma no era del todo completa, le faltaba algo. Pero cuando salía del gabinete de Mr. Clement, observé la planta en el tiesto, junto a la puerta-ventana, y entonces todo se aclaró como por encanto. «Está loca, rematadamente loca», murmuró Melchett a mi oído. Pero Miss Marple nos miraba serenamente y prosiguió hablando con su suave voz. Me dolió mucho porque ambos me eran muy simpáticos. Pero ya saben ustedes cómo es la naturaleza humana. Cuando primero él y después ella confesaron de aquella absurda forma, me sentí muy aliviada. Había estado equivocada. Entonces empecé a pensar en otras personas que tuvieron un posible motivo para desear la desaparición del coronel Procero. «Los 7 sospechosos», murmuré. Me sonrió. «Sí, los 7 sospechosos. En primer lugar, Archer. No me parecía muy probable, pero animado con algunos vasos de whisky, pudo haber hecho cualquier cosa. Y después Mary, su cocinera. Ha estado saliendo mucho tiempo con Archer, y su carácter es algo temperamental. Tenía motivo y oportunidad. Estaba sola en la casa. La anciana Mistress Archer pudo muy fácilmente haber cogido la pistola de casa de Mr. Reading y entregársela a él o a ella. Tampoco podía descartar a Lettice con su deseo de dinero y libertad para hacer su gusto. He conocido muchos casos en los cuales las muchachas más hermosas y etéreas han demostrado no poseer el menor escrúpulo moral, aunque naturalmente los caballeros no quieren jamás pensar esto de ellas, de tan gráciles señoritas. «También estaba la raqueta de tenis», dijo Miss Marple. Lancé una profunda exclamación. Sí, la que Clara, la doncella de Mistress Price Ridley, vio en el suelo junto a la verja de la vicaría.
Parecía como si Mr. Dennis hubiese regresado del partido de tenis antes de lo que después dijo. Los muchachos de 16 años son muy susceptibles y están faltos de equilibrio mental. Sin tener motivo aparente alguno pudo haberlo hecho, bien por usted o por Letis. Era una posibilidad. Y también el pobre Mr. Hawkins y usted. No los dos a la vez, sino alternativamente, como dicen los abogados. —¿Yo? —exclamé inmediatamente en el colmo del asombro. —Sí. Debo pedirle perdón por mis sospechas, pero no debemos olvidar las desapariciones de dinero. El culpable debía ser usted o Mr. Hawkins. Y Mistress Price Ridley ha insinuado por todas partes que usted era el autor de los desfalcos, principalmente por su fuerte oposición a que se llevara a cabo una investigación. Desde luego, personalmente siempre creí que se trataba del pobre Mr. Hawkins, que me recordaba mucho al desgraciado organista de quien le he hablado en alguna ocasión. Pero, de todas maneras, no podía estar completamente segura. Siendo la naturaleza humana lo que es, dije completando su frase. Exactamente. Y asimismo, naturalmente, estaba la querida Griselda. Pero Mistress Clement quedaba descartada del todo, interrumpió entonces Melchett. Ella regresó en el tren de las 6:50. Esto es lo que ella le dijo, repuso Miss Marple. Uno nunca debe guiarse por lo que la gente dice. El tren de las 6:50 llegó con media hora de retraso aquel día, pero a las 7:15 yo la vi con mis propios ojos dirigirse hacia Old Hall. Por tanto, debió haber regresado en un tren anterior. La vieron, pero seguramente usted lo sabe. Me miró inquisitivamente. Algo magnético en su mirada me obligó a tenderle la última carta anónima, la que había abierto tan poco tiempo antes. Decía claramente que Griselda había sido vista saliendo de la casa de Lawrence Reading por la ventana posterior a las 6:20 del día fatal. En ningún momento mencioné la terrible sospecha que me asaltó. La había visto como en una pesadilla. Una vieja intriga entre Lawrence y Griselda, el conocimiento de ello llegando a oídos de Prociro. Su decisión de comunicarme estos hechos, y Griselda robando la pistola para silenciar al coronel. No era sino una pesadilla, pero por algunos momentos tuvo el terrible aspecto de realidad. Ignoro si Miss Marple sospechaba algo por el estilo. Probablemente sí. Pocas cosas le pasan inadvertidas. Me devolvió la nota con un movimiento de cabeza. Todo el mundo lo sabe, dijo, y daba lugar a sospechas, especialmente cuando Mistress Archer juró que la pistola estaba en la casa cuando ella salió de la misma al mediodía. Hizo una ligera pausa y después prosiguió. Pero me estoy alejando mucho de la cuestión. Lo que quiero hacer, porque me considero obligada a ello, es darle mi propia explicación del misterio. Si no la creen, me quedará la satisfacción del deber cumplido. Quizá mi deseo de estar completamente segura de mi opinión cueste la vida al pobre Mr. Hawkins. Hizo otra pausa, y cuando volvió a hablar su voz tenía un tono distinto. He aquí la explicación de los hechos. El jueves por la tarde el crimen ya estaba planeado en sus menores detalles. Lawrence Reading pasó primero por la vicaría, pues sabía que el vicario estaba ausente. Llevaba la pistola que escondió en el tiesto junto a la puerta-ventana. Cuando el vicario regresó, Reading explicó su presencia allí manifestando que quería comunicarle su decisión de marchar del pueblo. A las 5:30 Lawrence Reading telefoneó desde el pabellón norte al vicario, con voz de mujer. Recuerden que es un buen actor aficionado. Mistress Prociro y su esposo acababan de salir hacia el pueblo. Y cosa curiosa, aunque nadie parece haberle prestado atención alguna, Mistress Prociro no llevaba bolso. Es verdaderamente algo muy extraño en una señora. Un momento antes de las 6:20 pasa por delante de mi jardín y se detiene a hablar conmigo, como para darme la oportunidad de comprobar que no lleva arma alguna consigo y que su estado es completamente normal. Tuvieron en cuenta que yo suelo fijarme mucho en todo. Se dirige hacia la casa y desaparece tras la esquina, en dirección a la ventana del gabinete. El pobre coronel estaba sentado ante el escritorio, escribiéndole la nota al vicario. Como todos sabemos, era bastante sordo. Ella sacó la pistola del tiesto, se dirigió a él y le disparó un tiro en la cabeza. Arrojó la pistola al suelo, salió rápidamente y se dirigió al estudio cruzando el jardín. Uno casi juraría que no tuvo tiempo de hacerlo. —Pero, ¿y el disparo? —objetó Melchett. —¿No oyó usted un disparo?
Creo que existe un invento conocido con el nombre de silenciador Maxim. Conozco su existencia por haber leído acerca de él en novelas policíacas. Me pregunto si el estornudo que la doncella Clara oyó no fue en realidad el disparo. Pero no importa. Mr. Sprociro se reunió en el estudio con Mr. Reading. Salieron juntos. Y siendo la naturaleza humana como es, temo que poseían la certeza de que no me marcharía de mi jardín hasta que ellos abandonaran el estudio. Jamás me fue Miss Marple tan simpática como en aquel momento, con su humorística concepción de su propia debilidad. Cuando salieron su actitud era alegre y normal, y ahí es donde cometieron un error, porque si verdaderamente se hubieran despedido, como aseguraron más tarde, su aspecto hubiese sido muy distinto, pero ese no fue su punto débil. Tuvieron gran cuidado en procurarse una coartada que cubriera los 10 minutos siguientes. Finalmente Mr. Reading se dirigió a la vicaría y salió de allí lo más tarde que pudo. Probablemente vio al vicario en el sendero y calculó el tiempo al segundo. Recogió la pistola con el silenciador y dejó la nota falsificada con la hora escrita aparentemente por distinta mano. Cuando la falsificación se descubriese, tendría el aspecto de un grosero intento de complicar a Anne Prociro. Pero cuando dejó la carta vio que el coronel estaba escribiendo algo completamente inesperado. Como es hombre muy inteligente, comprendió que aquella nota acaso pudiera serle útil y la cogió. Cambió la hora en el reloj para hacerla coincidir con la indicada en la carta, sabiendo que aquel reloj estaba siempre adelantado un cuarto de hora. Ello también con la idea aparente de complicar a Mr. Sprociro. Entonces salió y se encontró con el vicario junto a la verja del jardín, y fingió sentirse sumamente alarmado y asustado. Como digo, es muy inteligente. ¿Qué trataría de hacer un verdadero criminal? Portarse con naturalidad, desde luego. Y esto es precisamente lo que Reading no hizo. Se desprendió del silenciador y se dirigió a la comisaría con la pistola. Se acusó ridículamente y fue creído por todo el mundo. Había algo fascinante en la versión del caso dada por Miss Marple. Hablaba con tal seguridad que ambos sentimos que el asesinato no pudo ser cometido de otra manera. ¿Y el verdadero disparo oído en el bosque? Pregunté. ¿Se trata de la coincidencia a la que usted se refirió esta noche? Oh, no. Eso no fue una coincidencia, ni mucho menos. Era absolutamente necesario que se oyera un disparo, pues de lo contrario las sospechas contra Mr. Sprociro pudieran haber adquirido demasiado cuerpo. No acabo de comprender en qué forma lo logró Mr. Reading, pero sí sé que el ácido pícrico estalla si se le deja caer algo pesado encima. Recuerde, querido vicario, que usted encontró a Mr. Reading llevando una gruesa piedra, precisamente en el lugar del bosque en que usted halló ese cristal más tarde. Los caballeros saben hacer las cosas tan bien. La piedra suspendida sobre el ácido y una espoleta retardada, algo que tardara unos 20 minutos en arder, para que la explosión se produjera hacia las 6:30, cuando él y Mr. Sprociro hubieran salido del estudio y se encontraran a la vista de todo el mundo. Fue una idea muy ingeniosa, porque después no quedaría otro indicio que la piedra que estaba tratando de eliminar cuando usted se encontró con él. Creo que tiene usted razón, dije, recordando la sorpresa que experimentó Reading cuando me encontró aquel día. Todo ello había parecido completamente natural, pero en aquel momento... Miss Marple parecía leer mis pensamientos, pues afirmó sagazmente con la cabeza. Sí, dijo. Pudo haber salido una sorpresa muy desagradable para él, pero salió muy bien del paso diciendo que la traía para mi jardín japonés. Solo que... Miss Marple habló con gran énfasis. Esa piedra no era de la clase empleada para los jardines japoneses. Este detalle me puso sobre la verdadera pista. Durante todo el tiempo el coronel Melchett permaneció sin pronunciar palabra, fascinado. Carraspeó un par de veces, se sonó y exclamó: «¡Por todos los diablos del mundo!». No dijo nada más. Creo que al igual que yo se sentía impresionado por la aplastante lógica de las conclusiones de Miss Marple, pero no estaba por el momento dispuesto a admitirlo. En lugar de ello alargó la mano y cogió la arrugada carta. «Muy bien, pero... ¿cómo explica usted la llamada de Hawes y su confesión?», preguntó. «Todo esto fue algo providencial, debido sin duda al sermón del vicario. Su sermón ha sido verdaderamente admirable, querido Mr. Clement. Debe haber impresionado en grado sumo a Mr. Hawes.
No pudo contenerse más tiempo y decidió confesar acerca de su apropiación de fondos de la iglesia. ¿Cómo? Sí, y esto, por designio de la providencia, es lo que le ha salvado la vida. Porque espero y confío en que se salve. El doctor Haydock es muy buen médico. En mi opinión, Mr. Reading conservó la carta, algo muy peligroso, desde luego, pero supongo que debió esconderla en lugar seguro. Esperó hasta descubrir a quién se refería. No tardó en averiguar que se trataba de Mr. Hawis, y pasó largo rato con él. Supuso que fue entonces cuando cambió un sello de la caja de Mr. Hawis. Este pobre señor tomaría inocentemente el sello. Después de su muerte se hubiesen examinado sus pertenencias y se hubiera hallado la carta. Por lo que todo el mundo creería que fue el asesino del coronel Prociro y que se quitó después la vida por remordimiento. Algo me impulsó a imaginar que Mr. Hawis debió de haber encontrado la carta esta noche después de haber tomado el sello fatal. Dado su desordenado estado mental, creyó que se trataba de algo sobrenatural, como consecuencia del sermón del vicario, y se sintió impelido a confesar. «Palabra de honor», exclamó Melchett. «Es la cosa más extraordinaria, pero no creo ni una sola palabra de ello». Jamás había Melchett manifestado algo con tan poca convicción. Así debió parecerle a él mismo, por cuanto continuó diciéndole: «¿Puede usted explicar la otra llamada, la que se hizo de la casa de Mr. Reading a Mistress Price Ridley?» «¡Ah!», exclamó Miss Marple. «Esto es lo que yo llamo coincidencia. La querida Griselda hizo esa llamada. Creo que ella y Dennis la hicieron juntos». Habían oído todos los rumores que Mistress Price Ridley estaba esparciendo acerca del vicario, e idearon este más bien infantil sistema de obligarla a callar. Lo curioso es que la llamada fue hecha coincidiendo con el disparo en el bosque, haciendo creer que ambas cosas guardaban relación entre sí. Súbitamente recordé que cuantos hablaban del disparo decían que el sonido era extraño y diferente al de un disparo normal. Tenían razón. Sin embargo, era difícil explicar en qué consistía la diferencia. El coronel Melchett se aclaró la garganta. «Su solución del caso es muy plausible, Miss Marple», dijo, «pero permíteme decirle que no existe la menor cosa que pueda probarla». «Lo sé», admitió Miss Marple. «Pero usted cree que es cierta, ¿no es verdad, coronel?» Se produjo una pausa. «Sí», dijo Melchett casi con repugnancia. «Es la única manera en que pudo suceder, pero no tenemos prueba alguna». Miss Marple carraspeó. «Por esto pensé que, dadas las circunstancias...» «Sí. Quizá lo conveniente fuera preparar una pequeña trampa». Capítulo 31. El coronel Melchett y yo la miramos sorprendidos. «¿Una trampa? ¿De qué clase?» Miss Marple se mostraba algo esquiva, pero se comprendía que tenía un plan cuidadosamente ideado. Dirigiéndose a Melchett, sugirió: «Supongamos que Mr. Reading fuese llamado por teléfono y avisado». El coronel Melchett sonrió. «Todo está descubierto, huya». «Esto es muy viejo, Miss Marple, aunque no he de negar que sigue teniendo éxito. Pero creo que Reading es demasiado listo para dejarse coger de esta manera». «Debería ser algo específico, desde luego», murmuró Miss Marple. «Yo sugeriría que el aviso le llegara de quien se sepa que posee puntos de vista algo fuera de lo corriente en estos asuntos». La conversación con el doctor Haydock llevaría a algunos a creer que acaso él considera el asesinato desde un ángulo especial. Si él insinuara que alguien, Mistress Sadler o alguno de sus hijos, observó el cambio de los sellos medicinales, esto no significaría nada para Reading de ser inocente, pero si no lo es... ¿Qué? ¿Acaso cometa alguna tontería? Y se ponga en nuestras manos, es posible, Miss Marple. Su idea es muy ingeniosa. ¿Se prestará Haydock a ello? Como usted dice, sus puntos de vista... Miss Marple le interrumpió con aire decidido. «Eso es simple teoría. La práctica es siempre muy distinta, ¿no cree usted? Pero mire, aquí lo tiene. Se lo podemos preguntar ahora mismo». Me pareció que Haydock se sorprendió al ver a Miss Marple con nosotros. Tenía aspecto cansado. «Ha sido un caso difícil», dijo, «pero se salvará. Cumplí con mi obligación al volverle a la vida, pero me hubiera alegrado haber fracasado». «¿Acaso piensa usted de distinta manera cuando oiga lo que tenemos que comunicarle?», observó Melchett. Melchett le explicó la teoría de Miss Marple acerca del asesinato. «¿Y lo que se esperaba que hiciera él?».
Los puntos de vista de Haydock parecieron haber sufrido una transformación radical. Demostró querer ver a Reading en manos del verdugo. No fue tanto el asesinato de Prociro como el intento contra el pobre Hawes lo que, en mi opinión, excitó hasta tal punto su ira. «Ese condenado pillo», exclamó Haydock. «Hacer esto al pobre Hawes. Tiene madre y hermana, y el estigma de ser la madre y hermana de un asesino les hubiera manchado de por vida. Pobre mujeres. Es el gesto más cobarde y ruin que conozco». Hizo una pausa para recobrar el aliento. «Si lo que han relatado es verdad», prosiguió, «cuenten conmigo para cualquier cosa. Ese individuo no merece vivir. Pobre Hawes, que es el ser más indefenso que conozco». Estaba ultimando detalles con Melchett cuando Miss Marple se levantó para marcharse. Yo insistí en acompañarla. «Es usted muy amable, Mr. Clement», dijo Miss Marple mientras caminábamos por la calle desierta. «Ya han dado las 12. Espero que Raymond se haya acostado». «Debiera haberle acompañado», dije. «No le comuniqué a dónde me dirigía», repuso. Sonreí al recordar el sutil análisis que Raymond West había hecho del caso. «Si su teoría resulta ser cierta, lo que no dudo ni por un solo momento», dije, «se habrá usted apuntado un buen tanto sobre su sobrino». Miss Marple sonrió indulgente. «Recuerdo lo que decía mi tía abuela Fanny. Yo tenía 16 años entonces, y pensé que sus palabras eran muy tontas». «¿Sí?», dije animándola. «Acostumbraba a decir, la gente joven cree que los viejos son tontos, pero los viejos saben que los jóvenes lo son». Capítulo 32. Poco más queda por decir. El plan de Miss Marple se llevó a cabo con pleno éxito. Lawrence Reading no era inocente y la insinuación del cambio de sellos, hecha por un testigo, le llevó a hacer algo tonto. Tal es el poder de una conciencia culpable. Se encontraba naturalmente en una situación difícil. Imagino que su primer impulso debió ser la huida, pero tenía un cómplice. No podía partir sin hablar con ella, y no osó esperar a la mañana siguiente. Por tanto, aquella noche fue a Old Hall, siendo seguido por 2 de los más sagaces hombres del coronel Melchett. Tiró unos guijarros a la ventana de Prociro, la despertó y en un urgente susurro la hizo bajar para hablar con él. Sin duda se creyeron más seguros fuera de la casa que dentro, temiendo que acaso Letty se despertara. Los 2 agentes de policía pudieron oír toda su conversación, con lo que se disipó cualquier duda que hubiese podido existir. Miss Marple estuvo acertada en todas sus hipótesis. El juicio de Lawrence Reading y Prociro es de conocimiento público, y no me propongo hablar de él. Solo mencionaré que el inspector Slack fue felicitado por haber llevado a los criminales ante la justicia, debido a su celo e inteligencia. Naturalmente, nada se dijo de la parte que Miss Marple tuvo en el caso. Ella se hubiera sentido horrorizada ante la publicidad que tal cosa le hubiera acarreado. Letty vino a visitarme poco antes de que empezara el juicio. Entró por la puerta-ventana de mi gabinete, con su acostumbrado aire de vaguedad. Me dijo que siempre había estado convencida de la culpabilidad de su madrastra. La pérdida de la boina amarilla no fue sino una excusa para registrar el gabinete. Esperaba encontrar algo que hubiese pasado inadvertido a la policía. «Ellos no la odiaban como yo», dijo con voz soñadora, «y el odio hace las cosas más fáciles». Se sintió angustiada ante el fracaso de su búsqueda, y entonces deliberadamente dejó caer el pendiente de Anne junto al escritorio. ¿Qué importancia podía tener que yo hiciese tal cosa, si sabía que ella lo había hecho? Era necesario que fuera juzgada. Ella le había matado. Suspiré. Existen siempre algunas cosas que Letty no ve. En algunos aspectos es moralmente ciega. «¿Qué va usted a hacer, Letty?», pregunté. «Cuando todo haya pasado iré al extranjero». Vaciló un instante y prosiguió. «Iré junto a mi madre». La miré, francamente sorprendido. Ella asintió. «¿No se lo imagina usted? Mistress Lestrange es mi madre. Está muriéndose. Quería verme y vino aquí bajo nombre supuesto. El doctor Haydock la ayudó. Es un viejo amigo suyo. Estuvo enamorado de ella en su tiempo. Es fácil darse cuenta. Creo que en cierto modo todavía lo está. Hizo cuanto pudo por ayudarla. Cuando vino se cambió el nombre para evitar las desagradables murmuraciones de la gente. Fue a visitar a mi padre aquella noche.
y le comunicó que se estaba muriendo y que quería verme. Mi padre fue un bestia. Dijo que ella había renunciado a todo derecho sobre mí y que yo la creía muerta. Como si yo me hubiese tragado esa historia. Los hombres como mi padre no ven más allá de sus narices. Pero mamá no es de la clase de mujeres que se rinden fácilmente. Por desgracia vio a mi padre primero, pero cuando él la trató con tal brutalidad, me mandó una nota. Yo me les compuse para retirarme temprano de la partida de tenis y encontrarme con ella en el sendero a las 6:15. Estuvimos juntas unos momentos solamente, y convinimos otro encuentro. Nos separamos antes de que se sospechara que ella hubiese matado a mi padre. Después de todo estaba muy resentida con él. Por ello destruí a cuchilladas aquel retrato en el ático. Temía que la policía registrara la casa, lo encontrase y la reconociera. También el doctor Heido llegó a creer que mi madre había cometido el crimen. Mi madre es una persona algo extraña a veces. No le preocupan las consecuencias. Si se traza un plan, lo sigue. Hizo una pausa. Es extraño. Ella y yo tenemos mucho en común. Mi padre y yo, en cambio, éramos como dos extraños. Pero mamá... De todas maneras, iré a su lado y permaneceré con ella hasta el fin. Se levantó y me ofreció la mano. Que Dios os bendiga a ambas, dije. Espero que algún día sea usted verdaderamente feliz, Lettis. En ello confío, repuso intentando reír. No lo he sido hasta ahora. Oh, no importa. Adiós, Mr. Clement. Ha sido usted siempre terriblemente bueno conmigo. Usted y Griselda. Griselda. Por ella la carta anónima me causó terrible desconcierto y dolor. Cuando se lo conté primero se rió y luego me sermoneó. Sin embargo, añadió, en el futuro seré más prudente y temerosa de Dios. Me miró con la risa bailándole en los ojos. Una influencia calmante está naciendo en mí, prosiguió. También nace en ti. Pero en tu caso será rejuvenecedora. Por lo demás, así lo espero. No podrás seguir diciéndome que soy una niña cuando tengamos una propia. He decidido, Len, que ahora voy a ser una verdadera esposa y madre, como dicen en las novelas. Deberé convertirme asimismo en una buena ama de casa. He adquirido 2 libros sobre la dirección del hogar y uno sobre el amor maternal. Son terriblemente divertidos, especialmente el que habla de la manera como deben criarse los niños. ¿No has comprado también uno acerca de cómo debe tratarse al esposo? Pregunté con súbita aprensión, mientras la traía hacia mí. No lo necesito, repuso. Soy una buena esposa y te quiero mucho. ¿Qué más puedes desear? Nada, dije. ¿No podrías decir, aunque fuera por una sola vez, que me amas terriblemente? Griselda, repuse, te adoro, te idolatro. Estoy locamente enamorado de ti. Mi esposa dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Después se separó de mí súbitamente. Ahí viene Miss Marple. No permitas que sospeche. No quiero que todo el mundo empiece a ofrecerme cojines y recomendarme que me siente con comodidad. Dile que he ido al campo de golf. Esto la despistará. Además, debo ir, pues dejé mi jersey amarillo allí. Miss Marple se acercó a la puerta, se detuvo y preguntó por Griselda. Ha ido al campo de golf, respondí. No es muy prudente que haga tal cosa, dijo. Y entonces, como corresponde a una solterona agradable, a la vieja usanza, se sonrojó. Para cubrir la momentánea confusión, hablamos apresuradamente del caso Prociro y del doctor Stone, que resultó ser un conocido ladrón que empleaba diversos nombres. Miss Cran fue declarada libre de toda complicidad. Finalmente admitió haber llevado la maleta al bosque, pero lo hizo con completa buena fe. El doctor Stone le dijo que temía la rivalidad de otros arqueólogos, que no vacilarían en llegar al robo, con tal de poder desacreditar sus teorías. Aparentemente ella creyó sus palabras, a pesar de su poca lógica. Según se dice en el pueblo, en la actualidad hay un caballero de cierta edad que quizá necesite una secretaria. Mientras hablábamos, me pregunté cómo se las habría compuesto Miss Marple para descubrir nuestro secreto. Ella misma, en forma muy discreta, me facilitó una pista. «Espero que la querida Griselda se cuide», murmuró después de una pausa. «Ayer estuve en una librería de Much Bingham». Pobre Griselda, el libro sobre el amor maternal la traicionó. Me pregunto si sería usted desenmascarada alguna vez en el caso de que cometiera un asesinato, Miss Marple. Dije,
¡Qué horrible idea!, exclamó. Ruego a Dios que jamás pueda hacer una cosa tan terrible. Pero siendo la naturaleza humana como es, murmuré. Miss Marple acusó el golpe con una agradable risa. ¡Qué malo es usted, Mr. Clement! Pero, desde luego, está usted bromeando. Se detuvo junto a la ventana. Salude a la querida Griselda y dígale que cualquier pequeño secreto suyo nunca será revelado por mí. Realmente, Miss Marple es una persona muy simpática.